Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Contreras, estudiante de Administración de Empresas de noveno semestre de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Hoy les vengo a hablar sobre mi plan de implementación o la descripción del proyecto, la cual lleva como nombre la optimización del ingreso de datos de incapacidades médicas como incapacidades de profesores, vacaciones y licencias de maternidad o de luto. Continuamos una introducción para este tema, que les vengo a hablar sobre la creación de una base de datos en Google WordPress, que se utilizaron las dos herramientas más esenciales que para este proceso fueron Drive y Google Shift. Les estaré contando con el transcurso del video qué implementación se realizó. Continuamos con el diagnóstico actual de la situación actual de la empresa, que la cual no constaba con un sistema de gestión de datos al momento de digitalizarlo, ya que su función era manualmente y utilizaban Excel, pero el Excel al implementar esa estrategia que ingresaron los datos en una hoja de Excel, se debían llevar a otro proceso y era más complicado, ya que había que enviar Excel por vía correo o abrir Excel en el computador y pasar la información a otro computador. A veces habían problemas con los dispositivos y se encontró esa falencia. A veces se hacían manualmente, que duraba más tiempo el personal porque era uno a uno, cada persona uno a uno, y al momento de recolectar toda la información se hacía un poquito más tedioso. Continuamos con los objetivos. Es decir, los objetivos de esta situación, el objetivo general es mejorar la eficiencia y la precisión del proceso de gestión de datos, como vacaciones, licencia, incapacidades médicas, como lo dije anteriormente en la introducción, de la Secretaría de Educación Departamental. Implementando un sistema de gestión digital como lo es Google WordPress, donde utilizamos las dos herramientas Google Shift y Google Drive para la gestión de esta base de datos y el ingreso de esta base de datos. Como objetivo específico tenemos dos, los cuales son: el primero es mejorar la calidad de registro al implementar un sistema que permita la actualización en tiempo real de los datos registrados relacionados como lo son las incapacidades, las vacaciones y toda esa base de datos que se ingresaban en la nube de Google Shift. Segundo objetivo específico es facilitar el acceso a la información mediante la implementación de una plataforma digital, la cual se hizo anteriormente, que contradice todos los datos en un único lugar, permitiendo la consulta rápida, precisa por parte de los usuarios y la autorización sin tener que recurrir a múltiples fuentes de datos. Como marco teórico, aquí lo más relevante, para hacer un poco más corto el video, el marco teórico, el primero referente que tuve fue London y London en 2018, en su libro en un capítulo de un libro que es de la quinta edición de 2018, que dice su obra se enmarca en el contexto de los sistemas de información gerenciales, los CIG. Esto destaca también la importancia de la calidad de la información para la toma de decisiones efectivas. Investigación subraya la necesidad de implementar sistemas de digitalización para mejorar la gestión de la información. Por otro lado está Dama International de 2017, que dice que a través de Dama promueve los principios de única fuente de verdad en la gestión de datos de su obra, crucial para la comprensión e importancia de la centralización de la información de su organización. También está Westcott de 2018, que en el ámbito de gestión de procesos de negocio identifica la redundancia y la falta de automatización como obstáculo para la eficiencia operativa, y su trabajo es relevante para entender cómo la automatización puede mejorar los flujos de trabajo. Digamos aquí nuestra propuesta, que nuestra propuesta fue la implementación de Google
WordPress, donde utilizamos las dos herramientas que fue Google Drive y Google Shift para la organización de esos datos. Se propone la implementación de Google Shift para gestionar documentos de vacaciones, licencias, incapacidades mediante el reemplazo de los registros manuales. Se enfatizan en las mejoras de la accesibilidad y la colaboración y actualización de datos, así como el establecimiento de controles de acceso, seguridad para proteger la información. El objetivo es lograr un sistema de eficiencia preciso, seguro para la gestión de los datos de ese personal. Aquí en el plan de implementación, esto se basa en centralizar en la digitalización, centralización de la gestión de los datos, de los documentos anteriormente dichos, que son vacaciones, licencias, incapacidades médicas, en la Secretaría de Educación Departamental, mediante el uso de Google WordPress, que es una amplia herramienta que tiene varios recursos, y aquí vamos a utilizar solamente Drive y Google Shift. Continuamos, aquí les muestro una tablita, la cual es el del plan de implementación, que están unas actividades, un responsable de esa actividad y el tiempo estimado en que va a durar esa actividad a realizar. Como primera actividad es el diseño de la estructura de Google Shift. Aquí el responsable era mi persona y el supervisor de práctica, que en este caso tengo el nombre aquí, era la señora Elsie. Este proceso lo hicimos, tomó un plazo estimado de 1 semana. También vamos con otra actividad, que es la creación y la configuración de Google Shift, que esa sí estuvo a mi cargo. El responsable fue mi persona, que también duró 1 semana a la creación y la configuración de Google Shift. La migración de los datos existentes a Google Shift, los datos que ya estaban manualmente escritos y los que estaban en hojas de Excel dispersas, se hizo la migración de todos esos datos a Google Shift en la nube. Eso fue responsabilidad de mi persona y el personal de la Secretaría de Educación. También unos compañeros de práctica de otra área también ayudaron en ese proceso. Este proceso tomó entre 2 o 3 semanas, ya que era una base de datos muy grande. También el establecimiento de controles de acceso y seguridad de Google Shift y Google Drive. Este proceso fue a cargo de mi persona y el personal de TIF de la Gobernación de Sucre, que me dio unos consejos y cómo, si se hacía con un correo corporativo, era de mayor acceso, daba más capacidad en la nube. Pues en esta ocasión se hizo solamente un correo personal y por motivos de presupuesto y toda la cosa. Capacitación del personal, que fue otra actividad, y el sistema del uso del nuevo sistema, pues eso estuvo a cargo de mi persona, con unos compañeros que llegaron, me ayudaron en este proceso. Les expliqué cómo era el sistema, cómo se manejaba Google Shift, que Google Shift prácticamente es un Excel en la nube, para gestionar. Lo utilicé para gestionar la base de datos, para ingresar uno a uno por cada celda y cada columna, como fueron los nombres, número de cédula, dónde trabaja, dónde reside, los días de incapacidad, etc. También tenemos la implementación y la puesta en marcha de este sistema, que fue a cargo de mi persona y el personal de la secretaría, los cuales me están acompañando en este proceso para ingresar los datos. Por último, el seguimiento y el soporte inicial, que fue por parte de mi persona. Estos fueron 2 semanas de implementación para dar el seguimiento y el soporte crucial a esa base de datos. Descripción o fórmula, la cual es la comparación del tiempo, el promedio de registro antes y después de la implementación. Tenemos también un medio de verificación, que fue el registro de tiempo en la encuesta al personal, la disminución de errores de registro, que es el segundo indicador cuantitativo, que es el número de inconsistencias o errores detectados en la base de datos, como descripción de fórmula. Como medio de verificación está la auditoría de datos en Google Shift, revisar esos datos para ver si se encuentra error o cualquier inconsistencia. Para el tercer indicador, que es el tiempo de acceso a la información, que es lo que le venía hablando ahora anteriormente, pero aquí tenemos una descripción y una fórmula que dice que el tiempo era el promedio para obtener un registro específico de vacaciones y licencia de incapacidad, es decir, el tiempo que se va a tomar. Con respecto al medio de verificación,
Disculpe. Son mediciones de tiempo, el tiempo de consulta, que es más rápido, encuesta al personal y todo ese tipo de cosas. Con respecto a lo último, que es el número de registros de duplicados, dice que tiene una descripción, una fórmula que es el conteo de las entradas idénticas o redundantes en la base de datos, es decir, el promedio de registro de duplicados, de cuánto se demoran ingresando y cuántos datos se ingresan en debido tiempo. El análisis de datos en Google Shift también es un medio de verificación al momento de analizar los datos. Continuamos ahora con el indicador cualitativo, el cual el primer indicador es la satisfacción del usuario con el nuevo sistema. En una descripción previa de la percepción del personal sobre la facilidad del uso, eficiencia y la fiabilidad del sistema. Un medio de verificación podría ser la encuesta al personal o entrevistas. O el segundo indicador cualitativo, el cual es la calidad de los datos. Esto tiene una descripción, la cual es la precisión sobre la precisión, la actualidad y la consistencia de la información disponible en el sistema digital. El medio de verificación serían encuestas personales, revisión cualitativa de los datos, verificar nombre, apellido, institución de trabajo, que son medios cualitativos. La facilidad de los accesos a la información, la precisión sobre la simplicidad, la rapidez para consultar y obtener la información necesaria. También se puede hacer por medio de verificación como las encuestas personales o en grupos focales para saber cuál es la base de datos que está existente. Aquí con respecto a la conclusión de la situación y la recomendación. Para la conclusión actual, en la Secretaría de Educación se presentan desafíos significativos en el manejo de datos, que es como lo dije anteriormente, caracterizada por la duplicidad de registros, procesos manuales y registros de errores. La implementación de ese sistema que le dije anteriormente, que es Google Sheets basado en Google WordPress, ofrece una solución viable para optimizar esta gestión, como la digitalización, la centralización, y estos datos buscan mejorar la eficiencia y la precisión de